Hola, ¿cómo estás? Yo soy el profesor Antonio Panchi y esto es el blog de Sherlock, o bien The Sherlock's Blog, pero en su versión académica. Estamos trabajando sobre la construcción de un protocolo de investigación que bien puede ser nuestro capítulo 1 de tesis si no morimos en el intento. Lo que nos toca hoy es el controversial marco teórico. Yo diría que de lo que más tiempo implica de la construcción de un protocolo de tesis, pero también es cierto que es lo que más nos puede dejar de manera profesional. Quédate conmigo y veremos por qué. A continuación, vamos. Ok. Lo que nosotros tenemos que considerar cuando construimos un marco teórico es su diferencia con el estado del arte o bien con lo que llamamos antecedentes. Si tú no sabes de qué hablo, tienes que ir y buscarlo. Lo que estructura fundamentalmente el marco teórico son los códigos lingüísticos y nuestras palabras clave. Si tú no sabes de qué hablo, tienes que ir y buscarlo. Ya hemos tenido clases de eso, ¿ok? Ahora, lo que nosotros tomamos como base aquí son nuestros códigos lingüísticos. Te dije que prácticamente esas palabras iban a ser la guía de toda nuestra investigación y es cierto. No son cualquier palabra, tiene que ver con elementos particulares, técnicos y conceptuales que podemos desarrollar en nuestra investigación y que además son los mínimos necesarios para lograr llevar a cabo esta disertación académica. Entonces, mira, cuando nosotros hablamos del marco teórico, nos referimos prácticamente a todos los conceptos, definiciones, teorías, elementos mínimos que vamos a utilizar para lograr explicar o interpretar o resolver y mostrar de qué manera lo hemos hecho nuestro problema o nuestra gran, digamos, hipótesis, pregunta de investigación o bien lograr nuestro objetivo general. Es decir, mira, yo te lo pondría de la siguiente manera, y esto lo he platicado también en clase. Si nosotros estuviéramos haciendo un pastel y empezáramos a formular problemática respecto a cómo se hace el pastel, de alguna manera tendríamos que tener una estructura de cómo hacer ese pastel, un proceso que tenemos que cumplir y por supuesto algunos mínimos necesarios para poderlos hacer, y estas podrían ser nuestras limitantes. Sin embargo, uno de los elementos más importantes es conocer los ingredientes que va a llevar tu pastel. Y entonces cuando tú necesitas ingredientes, necesitas saber por qué vas a ocupar chocolate, cacao, vainilla o bien algo de café, ¿sabes? Y por qué no vas a ocupar espárragos, ejotes y brócolis para tu pastel. El punto es el siguiente: nosotros tenemos que ser muy específicos con los ingredientes para que en efecto al final, con el proceso adecuado, no dejemos de hacer un pastel de chocolate que resulte en una ensalada de verduras que aparentemente va a tener esponja y levadura, pero que en absoluto se parece a un pastel de chocolate, ¿sabes? A ver, cuando nosotros lo estamos aplicando en nuestra investigación, lo que tenemos que resolver son más bien a qué nos referimos con cada uno de nuestros códigos lingüísticos. Por ende, cada código lingüístico va a ser en sí un tema a resolver. Por ejemplo, nosotros hemos venido trabajando la cuestión de la violencia en la pareja la cuestión del machismo estructural y cultural. Ojo, hemos dicho también que estos han sido creaciones ficticias solamente para llevar la investigación. Ajá. Pero mira, lo que tú tienes que hacer por un lado es la cuestión de poner uno de los elementos en cada uno de los tópicos que tienes que esclarecer en tu estado del arte. Fíjate, tú pones por ejemplo la violencia. Y entonces tú tienes que esclarecer a qué te refieres con la violencia, de qué se trata la violencia, cómo se hace para disminuirla, etcétera. Entonces tienes que hablar, por ejemplo, de teorías que nos digan qué pasa con la violencia. Ajá. Tú tienes que demostrar en tu marco teórico que sabes a qué se refiere cada uno de los códigos lingüísticos. Ajá. Y entonces de tus palabras clave. Por ende, la recomendación cuando se hace un marco teórico es que pongamos como título, y esto ya tiene que ver con un esquema. Ajá. Si no sabes cómo hacer un esquema, entonces tal vez no tendrías tanto problema, pero es como si siguiéramos un índice, ¿lo ves? Como si nosotros siguiéramos una cuestión de cuáles van a ser los temas que vamos a explicar y cómo los vamos a desarrollar, ¿lo viste? Entonces mira, tú lo que pones es por ejemplo 1. Nada, y ahí le pones violencia.
2 punto, y ahí le pones por ejemplo machismo, y 3 punto prevención, o puedes ponerle relaciones amorosas entre adolescentes, por ejemplo, ¿no? Y ya están tus 3 códigos lingüísticos, por así decirlo. Entonces, lo que tú tienes que esclarecer es de cada uno a qué nos referimos con ello. Cuando tú hablas del primero de tus puntos, el 1 punto violencia, entonces lo que nosotros tenemos que hablar es de qué es la violencia, dónde se ve la violencia, cómo se mide la violencia, cómo se crea la violencia, de dónde emerge la violencia, qué tipos de violencia hay, por qué es diferente la violencia y la agresividad, por ejemplo, en qué casos se suele dar con mayor frecuencia la violencia, etcétera. Tú lo que estás haciendo aquí, como que me veía muy abajo. Ahí está. Tú lo que estás haciendo aquí es tratando de esclarecer a qué te refieres justamente con la violencia que tú estás analizando. De eso se trata la construcción del marco teórico. Algunos lo pueden relacionar solamente con las teorías desde donde se habla, pero yo creo que es mucho más amplio y eso es lo que he visto durante mi ejercicio. Fíjate. Lo que nosotros tenemos que estar considerando aquí es que tú tienes que resolver esos mínimos necesarios para entender a qué nos referimos con la palabra violencia. Por ende, tú necesitas buscar conceptos, busca varios, buscas al menos 3 conceptos de la violencia. El concepto es diferente de la definición, fíjate. El concepto es el sentido figurativo que nos damos de cierta palabra. Por ejemplo, la concepción que tenemos de la palabra de violencia. Para mí la violencia es como la interacción agresiva entre 2 personas o más que tienen como fin la sobreposición de uno sobre el otro. Y entonces lo que sirve siempre para esclarecer cualquier palabra es tener, por un lado, la palabra, evidentemente, pero necesitas tenerla en 3 niveles. Una, darnos un ejemplo de violencia. Otra, darnos ese concepto de violencia, y la otra es la definición de violencia, que nos dice qué es y nos marca sus límites. Entonces, si te das cuenta, lo que nosotros tenemos aquí muy puntual es que de la palabra violencia, que es nuestro tema de nuestro marco teórico, nuestro tema 1 de nuestro marco teórico, vamos a buscar qué es como definición, que se entiende como concepto y además dónde lo podemos ver, como su ejemplo. Esto es de entrada. Mi recomendación, y yo creo que la de más de uno, es que no te quedes solamente con una definición y un concepto, sino que vayas y busques más. Tienes que buscar al menos 3 conceptos diferentes de la misma palabra, es decir, 3 conceptos de violencia, 3 definiciones de violencia y 3 ejemplos donde podamos ver reflejados esa definición y ese concepto. Y entonces ya te va haciendo un panorama de qué es a lo que nos referimos cuando hablamos de violencia, y tú vas a tener la claridad de a qué te refieres cuando hablas de violencia. ¿Lo viste? Entonces, cada uno de los párrafos, por ejemplo, en un párrafo dices, mira, la violencia la podemos entender, y eso sería un concepto, como esta acción, Mira, por ejemplo, esto sería violencia, y pones donde 2 niños están jugando y disputando un balón, y entonces uno llega, lo golpea solamente para tener el balón. Eso es un ejercicio violento, ¿no? La definición de violencia según Artaluz es tal. Y entonces ya esos son otros usos que ya después estaríamos hablando de cómo se hacen las citas, etc. Lo que tú tienes que entender es que en el marco teórico tienes que esclarecer a qué te refieres con cada una de las palabras. Para ello lo haces en distintos niveles. Lo haces desde la definición, el concepto, el ejemplo, las diferencias con palabras similares y la teoría, principalmente. La teoría es la que nos dice cómo se da la violencia, de dónde nace la violencia, quiénes son las personas violentas, cómo se enfrenta la violencia. Y entonces ahí sí vamos, por ejemplo, a ciertos puntos o referentes académicos que nos dicen qué pasa con la violencia fuera del sentido común. Tú tienes que investigar teorías acerca de la violencia, y tú vas a decir, pero hostia, qué complicado es encontrar teorías de la violencia. ¿Te acuerdas que hiciste tu apartado de antecedentes? El del estado del arte, el que vimos en capítulos anteriores. Te
caché, yo creo, ¿no? Si no lo viste, corre, anda a los capítulos anteriores. Pero si ya lo tienes, lo que tú tienes que considerar ahí es que cada uno de esos autores también tienen referentes teóricos y además referencias y bibliografía. Por ende, tú puedes ir y buscar a los autores que hablen sobre violencia y además las teorías que sustentan las investigaciones que ellos están realizando. Tú puedes hacer una lectura, siempre hay que ser críticos respecto a ello y entonces poder decir, bueno, yo he visto que la violencia se ha trabajado en investigaciones como esta y esta y esta, y entonces yo creo que la teoría que explica la violencia es esta. Por ejemplo, de Marchiori, de Rodríguez Manzanera, la teoría del círculo de la violencia, la teoría de la asociación diferencial, la teoría de la anomia o bien del control social, etcétera. Tú ya tienes entonces aquí un campo teórico que te dice desde dónde estás hablando. Esto es lo que hace diferente la voz populi de la voz selecta, es decir, aquello que puede decir cualquiera por sentido común y aquello que se ha comprobado con argumentos y elementos suficientes para decir esto es violencia y a esta violencia es a la que yo me refiero. Si te das cuenta, tu marco teórico tendría que hacer lo mismo con tus tres palabras clave, decir su definición, su ejemplo, su concepto, decir sus diferencias y sus semejanzas y por otro lado establecer cuáles son las teorías desde donde se explica y se entiende la violencia o cada uno de tus códigos lingüísticos, ¿ok? Atento ahí. Pilas, fíjate. Hay otro elemento con el que tú podrías desarrollar estos y creo que hay muchos más elementos muy interesantes, dentro del cual yo te recomendaría uno de Sergio Tobón, ¿no? Muy interesante porque es la cartografía conceptual. Muchos la han utilizado principalmente para el desarrollo de competencias didácticas o bien escolares, pero lo que yo te diría, y esto me acuerdo que me lo recomendaba mucho el maestro René Castillo Velázquez, de quien ya he hablado antes, él me decía, bueno, nosotros podemos hacer los marcos teóricos con esto. Esto implica, digamos, creo que 8 niveles. Por un lado, la ejemplificación, la noción, la categorización, las características, las diferencias, las subdivisiones, la vinculación con otras materias y finalmente la metodología. Pero si quieres interesarte en estos elementos, pues sígueme en otros videos y lo esclareceremos, ¿vale? Mientras, lo que nos queda es que la noción fundamental de cualquier marco teórico es esclarecer a qué nos estamos refiriendo con cada uno de los códigos lingüísticos. Hay que responder puntualmente a su concepto, su definición, su ejemplo, sus diferencias con palabras similares y las teorías de dónde emanan. Como tip de oro, tú siempre puedes agregar en este espacio del marco teórico tus inquietudes personales, qué te gustaría investigar a ti, qué te gustaría saber a ti y ahí lo puedes esclarecer porque lo que sigue en tu trabajo es pura aplicación. Así que bueno, una vez que tienes resuelto los ingredientes de tu proceso para elaborar un pastel, no tendrás temor de que en el resultado, más bien de que en el proceso termines haciendo un pastel de verduras y verdolagas, cuando lo que tú querías era un chocolate y una cereza y terminaste con un brócoli y unas calabazas. Pero bueno, eso ha sido todo por mi parte. Esto es The Sherlock's Vlog. Hoy trabajamos la cuestión del marco teórico y si no has entendido y tienes algunos comentarios, por favor, hazme las preguntas y ya estaremos esclareciendo más adelante. Nos vemos pronto. Ciao. Ci vediamo dopo. Arrivederci. Bye bye.